Bienvenidos a Geopolítica con Hasiel París. Hasiel París soy yo y la geopolítica es el nuevo término de moda. Llevábamos bastante tiempo en este país acostumbrados a hablar de la política nacional, que si Sánchez, que si Feijóo, otros pequeños debates, que si el hormiguero o la revuelta, y sin embargo a nivel internacional está pasando una gran alineación de bandos que podría llevarnos a un conflicto internacional mientras nosotros estamos aquí a otros temas. Estamos hablando de la geopolítica entendida como un conflicto de civilizaciones que ahora mismo enfrenta al bloque occidental contra otra serie de bloques emergentes, los BRICS, Rusia, China y otros países que están desafiando el orden global internacional clásico. En esta situación se nos hace un requisito en Periodista Digital ofrecerles un espacio que se dedique a cubrir la geopolítica, la política exterior y la política internacional que estos años atrás, hace unas décadas, parecía que importaba poco y que cada vez tiene una importancia mayor y mayor hasta el punto de que puede, Dios no lo quiera, llegar a cambiar nuestras vidas con futuras guerras que empiezan a sacudir y a golpear las economías de Europa, la vida de los españoles. Estamos hablando de guerras en el Mediterráneo, en Oriente Próximo, las guerras en el norte de África, la importancia estratégica, potenciales, la importancia estratégica de la frontera sur, la piratería en el Mediterráneo, también el conflicto con Rusia que devuelve la guerra de nuevo al continente europeo, un posible futuro escenario de conflicto con China, cosas que sin duda salpicarían nuestro país, salpicarían nuestra economía, nuestra estabilidad política, crisis de refugiados, participación directa, incluso potencial, militar y económica de España en estos conflictos, y entendemos en Periodista Digital, además fundado y presidido por Alfonso Rojo, que tiene una larga historia de haber sido un corresponsal de guerra, entendemos que es nuestro deber ofrecer un espacio que aborde estas cuestiones, insisto, cada día más importantes, ¿no? Lejos quedó la época política de España en que se decía menos Siria y más Soria. Es decir, menos atención a la política internacional y más atención a las cosas nacionales, a las cosas del comer. La España vaciada, Soria y demás siguen igual de abandonados, pero merece la pena que le echemos un vistazo a Siria, a Israel, a Irán, a Rusia, a China, a Estados Unidos y a todo lo que está ocurriendo. Empezamos esta semana precisamente porque está en boca de todos, o debería al menos por la cuenta que nos tiene, como la guerra de Ucrania. ¿Se acuerdan de ella? Un conflicto que empezó hace 2 años y que parece en los últimos meses que estaba un poco olvidado. Parece que la guerra de Ucrania vuelve de nuevo a la primera línea porque, no porque de golpe nos haya vuelto a interesar Ucrania, ¿no? Que es una guerra que, insisto, las élites europeas la tenían un poco dejada de lado. Las élites europeas y las occidentales también la tenían un poco dejada de lado porque parecía que el conflicto estaba estancado, Rusia no acababa de perder ni de ganar, Ucrania un poco lo mismo, pero de golpe vuelve a ser importante por Estados Unidos. Porque aquí quien marca realmente la agenda son las grandes potencias. Ucrania y otros pequeños países son los peones movidos en el tablero de las grandes potencias. Pero cuando la gran potencia mueve es cuando el escenario realmente cambia. ¿Qué ha movido a Estados Unidos? Las elecciones. Ha llegado Trump. Todavía no ha llegado, pero ha ganado ya y en las próximas semanas lo tendremos al frente de Estados Unidos, y esto ha causado un pequeño revuelo. Biden era, digamos que, el gran inversor y el gran promotor de la guerra de Ucrania, de enviarle armamento, de aumentar el dinero invertido en ese conflicto con el propósito de debilitar a Rusia, y Trump ha venido prometiendo una solución rápida al conflicto. La analizaremos aquí hoy, hablaremos de cuál es la propuesta de Trump y las posibilidades que tiene de llevarse a cabo, pero de alguna forma el establishment demócrata, que ha perdido las elecciones contra el republicano Trump, parece ser que les gustaría dejarle un último regalo envenenado a la administración Trump, que es precisamente escalar el conflicto en Ucrania. ¿Escalándolo de qué forma? Pues dándole permiso, autorizando a Ucrania por primera vez a utilizar los misiles de largo alcance que Ucrania ya tiene, suministrados por Estados Unidos, por Reino Unido, por Francia. Estamos hablando de modelos como los ATACMS, como los Storm Shadow, diversos dispositivos, diversos sistemas de armamento que, insisto, estaban ya en posesión de Ucrania, pero que ahora Biden, en uno de sus últimos actos como presidente de Estados Unidos, ha autorizado a Ucrania a utilizar en territorio ruso. Hasta ahora estaba autorizado el uso del armamento que Occidente le enviaba a Ucrania dentro del espacio oficialmente parte del Estado ucraniano, pero que estaba ocupado por Rusia. Digamos que era un uso defensivo. Ahora lo que se ha autorizado es que ese armamento pueda atacar el territorio de la Federación Rusa. Esto supone una escalada de nivel hasta el punto de que un conflicto entre dos países puede convertirse en un conflicto internacional. Lo iremos viendo en el programa de hoy. En tanto que esos misiles son de fabricación y de producción occidental, Occidente es el que está autorizando su uso contra suelo ruso y además, como insiste Putin, ahora leeremos sus declaraciones,
ese uso de misiles implicaría que los países occidentales están participando directamente mediante los recursos necesarios para que los misiles sean utilizados, que son personal técnico preparado por Occidente y también la inteligencia que aporten los sistemas de satélites, los sistemas que permitan designar objetivos para ser atacados. Entonces, este hecho nos lleva a un grado más en esta guerra que potencialmente, y ambos bandos están hablando de ello, podría desembocar en un conflicto a gran escala. Es el último regalo envenenado de Biden, que parece ser que, sin haber aceptado la derrota, estarían dispuestos los Estados Unidos y la administración saliente demócrata a entregarle un mundo en ruinas y un mundo en llamas a Trump antes que hacerlo pacíficamente. Hablamos hoy de estas cuestiones con dos invitados de excepción. El primero a mi derecha, Paco Arnau, analista internacional. He visto que te ponían el rótulo de analista internacional. Eres analista nacional, analista español, pero de temas internacionales. Más bien estoy especializado en el análisis de redes y de medios. Lo que pasa, claro, en la actualidad manda y efectivamente pues ahora lo que manda también es el análisis geopolítico, ¿no? Internacional. Paco Arnau es un viejo conocido mío, hemos participado en ciclos, en conferencias y es una persona que hará un extraordinario servicio hoy aquí, estoy convencido. También contamos con otro compañero mío, Carlos Hugo Fernández Roca, en este caso ha sido mi profesor en un máster de Seguridad, Defensa y Geoestrategia que imparte la UDIMA. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, es un placer estar aquí con buenos compañeros y bueno, he de decir que era un alumno aventajado, buen alumno. Muchas gracias. Aquí todos hemos venido a aprender. El objetivo de este programa es acercar un poco estas cuestiones que a veces parecen complicadas, con muchos nombres, provincias extrañas de otros países, modelos de armamento que no nos suenan. Es un poco ser todos aprendices y alumnos de los invitados extraordinarios que vamos a traer para que nos ayuden a acercar un poco la política internacional que a veces tan lejos nos queda. Empezaría haciéndonos una pregunta para situarnos un poco ante el público. ¿Qué pasa con la guerra de Ucrania? ¿Quién va ganando y quién va perdiendo? Bueno, yo creo que es evidente que Rusia está ganando la guerra y que Ucrania y la OTAN la está perdiendo. Y recalcaría lo de que la OTAN está perdiendo la guerra, puesto que esto es una guerra interpuesta desde el primer momento entre Estados Unidos y la OTAN y Rusia por medio de Ucrania, ¿no? Se hablaba estos días de los 1000 días de la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania empezó realmente hace una década, cuando durante la administración Obama, casualmente el vicepresidente era el señor Biden, se promovió un golpe de Estado que depuso al presidente legítimo y se iniciaron hostilidades. Y las hostilidades que se iniciaron fueron bombardeos sistemáticos del Donbass, por entonces todavía parte de Ucrania, por parte del nuevo régimen, ¿no? Y llevamos 10 años así, hasta ahora. Hasta ahora incluso unidades ucranianas están bombardeando territorios que reclaman como ucranianos, ¿no? Es decir, que ¿Y qué está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que se confirma que Rusia está ganando la guerra. Tú hablabas antes de que había perdido el foco de atención mediático Ucrania, pero claro, esto tiene una explicación. En los medios occidentales el foco mediático se ha ido perdiendo a medida que han ido perdiendo la guerra. Por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo, la operación sobre Kursk, que yo definí en su momento como una operación de relaciones públicas, más que una operación importante desde el punto de vista militar o estratégico, ¿no? Pues bueno, a medida que están perdiendo posiciones y la operación en sí ha sido un fracaso, Kursk desapareció de la agenda mediática, ¿no? Casualmente, ¿no? Es decir, no es casual, ¿no?, que toda la agenda mediática siga unas directrices políticas en Occidente, ¿no?, y cada vez más. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? ¿Quién gana, quién pierde y por qué estamos de nuevo hablando de ello? Pues comparto el análisis que acaba de hacer Paco. También situaría el origen del conflicto en el año 2014 con esas protestas del Euromaidán y claramente la guerra la va ganando Rusia. Aquí también hay que poner una cuestión sobre la mesa y creo que hay que ser firmes en esto, en el sentido de que Rusia violó el derecho internacional e invadió un Estado soberano, Ucrania, aunque lo justifiquen en esos incumplimientos de los acuerdos de Minsk I y Minsk II. Dicho esto, también comparto que la ofensiva que Ucrania llevó a cabo en el Oblast del Kursk, en la que, digamos, se apoderó de un territorio de unos 1000 kilómetros,
pues fue más bien algo propagandístico, en el sentido de que no alcanzaron los objetivos militares, que era tomar esa central nuclear del Kursk para intentar intercambiarla por la central nuclear de Zaporilla, que está en manos de Rusia. Actualmente, tal y como está la situación, recordemos que Rusia ha avanzado como o tiene en su poder 1/5 de toda la superficie de Ucrania. Hablan de un 18% del territorio. Bueno, yo creo que algo más, lo podemos situar en un 20, en torno a un 20%. Sí. Y de cara a un proceso. Esto sería en España, que quizás Andalucía, parte del Levante, ¿no? Bueno, en superficie creo que Ucrania tiene una superficie parecida a la de España. Pues, no, es bastante más grande. Es más grande, yo creo, ¿eh? Digo, unos 700.000 y pico kilómetros. Sí, pero bueno, que son 100 y pico mil kilómetros más, pero bueno, que tampoco es muy desproporcionado. Pues sí, sería como Andalucía más o menos. Y claro, de cara a sentarse a un proceso de negociación, pues Ucrania en este momento lo tiene bastante complicado, ¿no? Todo lo que es el Donbass, digamos, del río Níper al este, pues es lo que reclamará en esa negociación Rusia, y veremos si no pierde también el acceso al Mar Negro, lo que es el puerto de Odesa. De ahí que Corea del Norte haya enviado, pues hablan de unos 10.000 efectivos militares que en este momento se encuentran en la región del Kursk y están apoyando a Rusia en esa contraofensiva y están avanzando también en el Kursk para, digamos, otra vez anexionarse su terreno. Aquí el punto de inflexión, claro, ha sido la autorización por parte de Estados Unidos, que posteriormente también lo ha realizado Reino Unido y Francia, del empleo de misiles de largo alcance de fabricación occidental. Esto es una reivindicación que desde hace tiempo, digamos, lo ha puesto sobre la mesa Zelensky. De hecho, en la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Washington, pues era una de las reclamaciones, y Estados Unidos claramente era consciente que era una línea roja, porque el Kremlin lleva tiempo anunciando que el empleo de estos misiles para atacar territorio ruso, los misiles ATACMS sí que se han utilizado en la península de Crimea, pero no se había traspasado esa línea roja, que el Kremlin lo había situado. Es más, en el mes de septiembre, Rusia anunció esa modificación de la doctrina nuclear rusa. Te lo vamos a ilustrar, si te parece. Este Realizador, ponnos la imagen 1, por favor. Vamos a ilustrarlo. Continúa, vamos a poner un mapita, mira, donde se ve lo que estás diciendo, que es potenciales alcances de diferentes modelos de misiles de alcance intermedio y alcance largo desde Ucrania al territorio ruso. Ucrania está delimitada por esta línea amarilla, y esos serían los potenciales alcances que podrían tener diferentes modelos dentro del territorio de la Federación Rusa. Estamos hablando que los misiles ATACMS tienen un rango de acción máximo de unos 300 kilómetros. Si ya nos vamos a los Shadow Storm, que son los misiles franceses e ingleses, sí, ya subiríamos unos 400 kilómetros. Actualmente también Zelensky está en negociación con Scholz, con el canciller alemán, para que le permita la utilización de misiles Taurus, que ya tendrían un alcance de unos 500 kilómetros. Si bien es cierto que desde la frontera hasta Moscú estamos hablando de una distancia de unos 570 kilómetros, y en principio no se alcanzaría lo que es la capital, Moscú, pero obviamente vemos el poder penetrante que tienen ya estos Moscú misiles. No, pero sí en dirección a Moscú, como vemos en el mapa, y se habla quizá de unas 200, en ese intervalo de espacio que sí sería afectado, unos quizá 200 objetivos estratégicos entre bases militares, almacenes y demás, que sí podrían ahora quedar al alcance de estos ataques. Para situar un poco al espectador en esto que ha comentado el compañero Carlos, en este programa intentamos no dejar a nadie atrás para que sea asequible también para un público profesional que le gusten estos temas, pero también para un público neófito que no esté muy puesto al día. Cuando estamos hablando de la intervención de Ucrania en la región de Kursk, se refiere a una operación que Zelensky lanzó en los últimos meses de intentar, con fuerzas ucranianas, ocupar una parte del territorio ruso. Parecía una cosa muy loca, yo creo de hecho que tiene algo de suicida, tiene algo de impensable, pero se trataba más que de un objetivo estratégico, de un objetivo, a mi entender, propagandístico o narrativo, es decir, una especie de humillación a Rusia. Rusia empezaba la guerra ocupando Ucrania y ahora acaba la guerra siendo ocupada por Ucrania. Esa era la narrativa que pretendía colocar Zelensky por un lado, y por otro lado sí había un objetivo táctico en proponer quizás a futuro un intercambio de territorios.
Como Rusia estaba ocupando territorios ucranianos, Ucrania ocupaba un territorio ruso con la esperanza de que en una futura mesa de negociaciones se pudiesen quizás intercambiar unos territorios por otros, o al menos establecer lo que en inglés llaman una buffer zone, una zona cojín, una zona desmilitarizada, que en vez de estar en territorio ucraniano estuviera en territorio ruso, en la región de Kursk. Insisto que eso parece de alguna forma suicida porque, a mi entender, no es muy sostenible que una potencia, no es ni potencia, un país pequeño como Ucrania, que depende en gran medida de la ayuda militar externa, pueda mantener una ocupación sobre una potencia nuclear como es Rusia. También tiene algo de frívolo, a mi entender, de trágico, más bien esta situación, en el sentido de que esta ofensiva de Ucrania a la región de Kursk se daba después de meses de Ucrania retrocediendo en el frente de batalla y de Occidente perdiendo la atención, de Estados Unidos y de Europa enviando menos dinero, menos armas, retirando poco a poco a Ucrania de la agenda mediática, y entonces, de alguna forma, los ucranianos, como carne de cañón, se veían obligados a lanzar alguna novedad, algún golpe de efecto, que a costa de su sangre y de sus vidas lograse un poquito la difícil de obtener atención de Occidente, ¿no? Nosotros occidentales que vivimos en una permanente sociedad del espectáculo, en una economía de la atención, que lo que no nos suscite clickbait, por así decirlo, lo olvidamos rápidamente, ¿no? Y eso en la guerra de Ucrania se paga con vidas, con ofensivas como la de Kursk, que buscan llamar nuestra atención porque el que tenemos el dinero y las armas somos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el papel de Europa? Es lo que les quiero preguntar ahora a mis invitados. El papel de Europa, al margen de Estados Unidos, en todo esto. Carlos lo ha señalado un poco, ¿no? Estados Unidos autoriza que ya están allí, utilizar estos misiles en territorio ruso, y de golpe los europeos parece que, algunos al menos, se crecen. Keir Starmer de Inglaterra, Macron, que dice que ellos ya lo habían hecho antes, ya habían autorizado antes el uso de cohetes, luego de misiles. Luego está Alemania, que, como decía Carlos, es recelosa de entregar los suyos, que son los Taurus. ¿Qué papel juega Europa en todo esto? ¿Hay siquiera una Europa unificada en todo esto? Europa ahora mismo está en una fuga hacia adelante, y con un camino incierto, ¿no? Y con un desenlace muy incierto, por dos factores. Primero, han perdido las elecciones en Estados Unidos, apostaron por la continuidad de la administración Biden-Harris por medio de la nueva candidata, y por otra parte viven en una burbuja fuera de la realidad, porque Rusia no es Siria, Rusia no es Afganistán, Rusia no es Palestina, Rusia no es el Líbano. Rusia es la primera potencia nuclear del mundo y se están planteando atacar territorio de la primera potencia nuclear del mundo. Lo de los mapas y los rangos de alcance de los misiles está muy bien, de los misiles occidentales, pero claro, no tienen en cuenta que la respuesta por parte de Rusia podría ser devastadora. Te lo voy a ilustrar también. Es decir, ¿no son conscientes de eso? Te lo voy a ilustrar también. Realizador, ponnos por favor el 2. Y puedes seguir hablando ahora cuando lo pongan, porque me gusta daros un poco de apoyo. Esto es un vídeo de la televisión rusa donde se muestra esa posible represalia por parte de Rusia. Estos son países europeos que podrían ser atacados con armas nucleares en caso de una escalada de guerra. Aquí el presentador ruso dice que sus misiles desde Kaliningrado podrían atacar Alemania, Varsovia, los países bálticos, París, Bucarest, Praga, por supuesto las bases estadounidenses en Alemania, que ahí les está citando, ¿no? Alemania sufre prácticamente una ocupación militar por parte de tropas estadounidenses. Dicen que aquí especial atención en ataques también a Reino Unido, ¿no? Por parte de la flota norte. Fíjense que curiosamente sobrevivimos los españoles, los italianos, los griegos, los pigs, los que se burlaban de nosotros como los pigs, pues a ver quién ríe el último, porque incluso en caso de guerra nuclear parece que nos libramos por los pelos. Pero bueno, sin querer bromear sobre esto, porque esto es un desenlace posible, ¿eh? No, pero esto este mapa además refleja misiles de alcance intermedio, ¿eh? Sí. Que llegarían a Londres en cuestión de 10 minutos desde Prusia Oriental, que es Kaliningrado actualmente, ¿no? Este enclave ruso que ganó la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Prusia Oriental. La escalada del conflicto, digamos que ya es una realidad. ¿No? Recordemos, el domingo pasado, Joe Biden, presidente en funciones, autoriza el empleo de estos misiles de largo alcance, y el propio martes Vladimir Putin firma ese decreto que materializa lo que ya había adelantado en el mes de septiembre, que es modificar o actualizar esa doctrina nuclear, y introduce una serie de modificaciones, de cambios, valga la redundancia, en el sentido de que consideran que un ataque convencional
por parte de un país que esté respaldado por una potencia nuclear puede ser susceptible o de que Rusia responda con una arma táctica nuclear. El propio martes, 2 horas después de conocer que se había aprobado ya este decreto, Ucrania bombardea o envía 6 misiles ATACMS a la región de Briansk y 5 de ellos son neutralizados por los sistemas de defensa antiaéreo rusos y uno de ellos impacta en una instalación militar. Posteriormente, obviamente, pues Rusia indica que va a responder y vuelven a enviar, en este caso, 12 misiles Storm Shadow, los que hemos comentado de Reino Unido y de Francia, a la región del Kursk. Y ya Rusia responde enviando un misil balístico experimental, y este misil hay que indicar que digamos que opera a velocidades hipersónicas, y aquí, para que lo tengan claro nuestros telespectadores, digamos que sale de la atmósfera, vuelve a reingresar en la atmósfera, y estamos hablando de velocidades por encima de 10 Mach, y que el Kremlin ya ha indicado que actualmente no hay un sistema de defensa antiaéreo en el mundo que sea capaz de neutralizar un misil de estos, como los que se enviaron el otro día, balísticos. Incluso los sistemas de defensa antiaéreos, el sistema Arrow-1, Arrow-3, dentro de ese sistema de cúpula de hierro que tiene Israel, pues yo creo que podrían no neutralizar estos misiles, para que veamos la advertencia de Rusia. Estos misiles, aparte, esa ojiva, pueden albergar una ojiva nuclear, y es que dentro de la propia ojiva hay 6 cabezas, que podrían ser cabezas nucleares, para que vean lo devastadores que pueden ser estos. Este es el famoso sistema MIRV, M-I-R-V, que es de múltiples artefactos dentro de un solo vehículo, digamos, de proyección de misilística, ¿no? Podría fragmentarse, y además no solo fragmentarse en diferentes elementos, en diferentes cabezas, sino que puede transportar cargas distintas. Es decir, el que ha sido utilizado ahora, evidentemente no contenía una carga nuclear, pero sí lleva consigo un mensaje político de que en cualquier momento sí puede llevar una carga nuclear. Ponme, realizador, por favor, el 4, porque para ilustrar lo que acaba de explicar magnífica y maravillosamente Carlos, vamos a referirnos a las palabras del propio presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, que ha emitido un breve comunicado al respecto. Realizador, ¿tenemos el 4? Aquí. No, esto es el 3. Este es el comunicado que ha emitido Europa por su parte. Putin ha dado el siguiente mensaje: quiero informar al personal de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa sobre los acontecimientos ocurridos por el uso de armas de largo alcance de fabricación occidental sobre nuestro territorio. Continuando con la escalada del conflicto, fíjense en cómo, en la narrativa de Putin, ¿no? Putin insiste en que es un conflicto provocado por Occidente, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en Ucrania. Han anunciado que dan su permiso para el uso de sistemas de armas de precisión de largo alcance en el territorio de la Federación Rusa. Los expertos saben que es imposible utilizar este tipo de armas sin la participación directa de especialistas militares de los países occidentales productores de estas armas. Aquí da cuenta Putin de lo que acaba de explicar maravillosamente Carlos. El 19 de noviembre, 6 misiles ATACMS de fabricación estadounidense fueron utilizados. Y el 21 de noviembre, sistemas Storm Shadow de fabricación franco-británica ejecutaron ataques contra instalaciones en territorio de la Federación Rusa. Desde este momento, el conflicto regional en territorio ucraniano ha adquirido elementos de carácter global. En respuesta al uso de armas de largo alcance estadounidenses y británicas, probamos uno de los más recientes sistemas de misiles rusos de alcance intermedio con un misil balístico equipado con tecnología hipersónica no nuclear. El objetivo de nuestro lanzamiento se alcanzó y el desarrollo de estos misiles se realizará como una medida de respuesta a los planes de Estados Unidos de desplegarlos en toda Europa y en Asia-Pacífico. Finalmente, concluye Putin, quiero subrayar que es Estados Unidos y no Rusia quien destruye el sistema de seguridad internacional, empujando al mundo hacia un conflicto global, y los rusos estamos dispuestos a resolver las cuestiones pacíficamente, pero también estamos preparados para cualquier desarrollo de los acontecimientos. Este es el comunicado que ha emitido Putin, para ilustrar un cambio, como ha explicado Carlos, un cambio en la doctrina nuclear de su país. Este cambio viene a decir
repito más o menos sus palabras, pero para que el espectador lo retenga con claridad, que a partir de ahora un arma no nuclear lanzada contra Rusia puede activar una respuesta nuclear. Hasta ahora solo un ataque nuclear podía activar otro. A partir de ahora, ataques no nucleares, por ejemplo, con estos misiles de largo alcance que Estados Unidos ha autorizado a Ucrania a utilizar, podrían activar una respuesta nuclear por parte de Rusia sobre, y aquí viene la segunda novedad en la doctrina nuclear, sobre un país no nuclear, sobre una potencia no nuclear. Hasta ahora estos intercambios nucleares estarían reservados para entre países que sean poseedores del arma atómica. Ahora mismo, con la nueva revisión de la doctrina nuclear rusa en respuesta a la autorización por parte de Biden de los misiles de largo alcance, ahora mismo se podría golpear por parte de Rusia un país no nuclear. Parece claro que es una evidente referencia a Ucrania. ¿Cómo vemos esta cuestión, Paco Arnau? ¿Y a qué juega, ¿no? ¿A qué juega Biden? Biden a lo que juega es agotar los últimos cartuchos de su presidencia, de su administración, suponiendo que sea Biden quien manda en Washington, que eso sería mucho decir, para dejar una patata muy caliente a la próxima administración entrante, ¿no? a la republicana. Porque además hay otro factor, ¿no? En Estados Unidos no existe eso que llamamos en Europa gobierno en funciones, es decir, un presidente saliente que ha perdido las elecciones, además en este caso, puede provocar una guerra nuclear hasta un minuto antes del juramento de su sucesor, ¿no? Lo cual es una auténtica locura desde el punto de vista del funcionamiento de un sistema político, ¿no? Y por otra parte, otro factor de inestabilidad también en este conflicto, que cada vez es más mundial y menos regional en el caso de Ucrania. Es que, lo he apuntado antes, ¿quién manda en Estados Unidos? Porque sabemos quién manda en Rusia, ¿no? El presidente Putin y su gobierno. Sabemos quién manda en China, ¿no? El presidente Xi o secretario general Xi y el Partido Comunista y el gobierno chino. Pero ¿quién manda en Estados Unidos? El comandante en jefe de la segunda potencia nuclear del mundo actualmente es un personaje que, según sus propios allegados, no estaba capacitado mentalmente para presentarse como candidato. Claro, es que da miedo esta situación, ¿no? Porque no es ya el típico imperio en decadencia que se va al garete, ¿no? Es que parece que quieren morir matando, no por el país, sino por dejar a la próxima administración una situación tan agudizada y tan insostenible que dicte su política internacional, es decir, que la próxima administración no tenga capacidad para cambiar las políticas o para llegar a un diálogo con Rusia, como ya han anunciado, por otra parte, tanto Trump como otros, digamos, destacados representantes de lo que va a ser su administración. Un diálogo, simplemente un diálogo, ya ahora sería un avance tremendo, ¿no? Que hubiera un diálogo entre las dos superpotencias nucleares. Pues bueno, parece que la administración Biden o quien mande en Washington está dispuesto a impedir por todos los medios que la próxima administración pueda tener una política internacional distinta. Podéis responderos y interpelaros mutuamente, a ver si Carlos tiene una respuesta. ¿Quién manda en Estados Unidos y es Trump diferente? ¿Va a ser algo diferente? Bueno, yo creo que la visión que has puesto, Paco, la suscribo casi al 100%. Y el comunicado indica una cuestión importantísima, que es que la Federación Rusa entiende que debido a la complejidad de utilización, empleo de estos sistemas de armas, de estos misiles de largo alcance, tiene que haber personal de la OTAN involucrado. Esto ya es una declaración de intenciones y puede llegar a escalar el conflicto y derivar en un choque directo entre ya la propia OTAN y la Federación Rusa. Dicho esto, aparte, digamos que esa cobertura satelital, esa cobertura de guerra electrónica, de mando y control, está muy en la órbita de la OTAN y de ahí a lo que ha expuesto el presidente Vladimir Putin. También tenemos una tendencia siempre a personalizar ciertas decisiones, en este caso en la figura de Putin, pero hay que recordar que Putin está rodeado de una serie de halcones que en un momento dado pueden exigirle el cumplimiento de una doctrina nuclear que está firmada y está aprobada mediante un decreto, digamos, en Rusia. Y ahí es donde puede venir esa escalada del conflicto. Como bien ha apuntado Paco, estas decisiones, obviamente, van a tener repercusión en la
futura política exterior que pretende llevar la administración de Trump. Yo estoy convencido que en este momento, digamos, su entorno está intentando aplacar o intentando contener, digamos, esta escalada de tensión, tanto en la figura de Zelensky y en, digamos, el propio Putin, ¿no? Trump ya lo anunció en su momento, decía que en 24 horas iba a acabar con el conflicto. Bueno, yo entiendo que en 24 horas sentará a las partes para abrir un proceso de negociación y buscar ¿Esto una es creíble? solución. ¿Es esto posible? 24 horas no, pero sentar a las partes sí. Recordemos que hace unos meses tuvo lugar esa cumbre de la paz, mal denominada cumbre de la paz de Suiza, en el sentido de que no se sentó a una de las partes. Entonces no había una voluntad política, por lo menos, de encontrar una solución. Y las prioridades ahora mismo de la administración Trump, cuando, digamos, tome el cargo del presidente de Estados Unidos el 20 de enero, pues claramente ellos van a mirar a la región Asia-Pacífico, porque ya así lo han apuntado, su adversario, su enemigo es China, no es Rusia. De hecho, lo que pretenden es aislar o digamos, romper un poco esa relación entre China y Rusia. Entiendo que también en Oriente Próximo intentarán aislar tanto económicamente como diplomáticamente a Irán, para intentar desescalar esa tensión que hay ahora mismo en Oriente Próximo, apostar o ampliar esos acuerdos a Abraham, incorporando a Arabia Saudí, y se van a centrar en lo que realmente les interesa, que es Asia-Pacífico. Por esto, digamos, estas decisiones, obviamente, es una piedra en el camino para la administración Trump, para esa política exterior que ya han anunciado que van a llevar a cabo. ¿Cómo lo ves tú, Paco? Sí, coincido, ¿no? De hecho, en la última cumbre de la OTAN, que fue hace un par de años, se definió una nueva estrategia, ¿no? Lo llamaron la nueva estrategia, ¿no? El concepto estratégico. El nuevo concepto estratégico. Eso fue hace un par de años en Madrid. Hace un par de años. 22, ha habido otra 2022. este año. Y ha habido otra este año, En ¿no? Washington. Me refiero a la última. No, es que además, tanto en una como en otra, pero específicamente en la última, ya planteaban lo que decía Carlos, es decir, que el enemigo principal o el adversario principal es China. Sí. Y claro, es evidente, ¿no? Porque China es la superpotencia llamada a desbancar a Estados Unidos como la gran superpotencia mundial, ¿no? En alianza, además, con otros países tan importantes como Rusia, que tienen una gran cantidad de recursos energéticos, industria también, tecnología, y los BRICS, ¿no? Es decir, que todo el nuevo orden mundial de que hablaban al principio de la década de 2000, al principio de este siglo, se está yendo al garete. Es decir, ya no existe ese fin de la historia que anunciaron porque habían derrotado a la Unión Soviética y tal. Es decir, la historia sigue su curso y les es desfavorable, ¿no? Y claro, la administración Biden lo que ha hecho durante estos últimos años es tirar de la cuerda al máximo para agudizar la tensión mundial, con la idea de frenar el avance de China. Yo creo que ya ni se plantean evitarlo, frenarlo al menos durante unos años más. Pero claro, por el camino, esto como dice el dicho, ¿no? Que han tirado el niño con el barreño al bebé con el barreño de agua sucia, ¿no? Se han cargado la economía europea. Porque claro, las sanciones a Rusia, la tensión con China, etcétera, lo que está provocando es que la economía europea vaya cada vez peor y que el motor económico de Europa, que era Alemania, haya entrado en recesión, ¿no? Durante varios trimestres seguidos, ¿no? Y claro, al final, Estados Unidos se quita un competidor de encima también en el ámbito comercial, que era la Unión Europea, pero a medio o largo plazo esta situación tampoco va a favorecer a Estados Unidos, ¿no? Porque se queda sin áreas de influencia prácticamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora mismo es un conflicto en tres frentes en el mundo, ¿no? Que fue agudizado por la administración Biden-Harris o el lobby armamentístico estadounidense, que es, en última instancia, quien puso en la Casa Blanca a Biden. Europa, empezando por la guerra de Ucrania, que ya comenzó en 2014 siendo Biden vicepresidente y con un papel importante en su desenlace, incluido su hijo y algunos negocios Hunter de su Biden, hijo. sí. Por cierto, Con Burisma, Trump se lo con la recordó a empresa... Zelensky en una reunión hace años. Oriente Medio, evidentemente, por medio de Israel, que sigue en su guerra contra el resto del mundo y contra todos sus vecinos, y que eso va a ser insostenible también a medio plazo. Es decir,
Si no se llegan a acuerdos, Israel no tiene viabilidad como Estado, porque no hay más que ver un mapa. Claro. Y la derivación también del poder mundial. Pero claro, está Asia-Pacífico, que es el tercer frente de conflicto en el mundo, y claro, y que es el enemigo principal de Estados Unidos, China. Claro. Entonces están intentando agudizar también la tensión en la península de Corea, con el rearme de la República de Corea frente a la República Democrática Popular de Corea. Que está conectado con este conflicto de Ucrania, a su vez. Que a su vez, no, pero es que a su vez la República Popular Democrática de Corea ha llegado a acuerdos estratégicos con China y con Rusia. Eso es. Dos países vecinos, porque Rusia también tiene frontera con Corea, por cierto. Y que ha enviado a soldados de operaciones especiales norcoreanos al frente ruso-ucraniano. Y por otra parte, una cosa preocupante, porque es una línea roja clara para China, Taiwán. Han intentado por todos los medios ucranizar Taiwán. Y China no va a pasar por ahí. Es decir, para China la indivisibilidad de la patria es una línea roja que no están dispuestos a que se traspase. Entonces, ucranizar Taiwán iba a significar que China va a entrar con todo en ese conflicto. Y yo no sé hasta qué punto el que mucho abarca poco aprieta, se dice, ¿no? Estados Unidos ahora mismo está en condiciones, y menos aún los países europeos, embarcados en una crisis económica, de seguir manteniendo ese conflicto en tres frentes. Claro, para avanzar en uno de los frentes, que en este caso es el interés que tiene Estados Unidos en Asia-Pacífico, pues obviamente tiene que cerrar los otros dos frentes, y de ahí el interés que tiene Trump de cerrarlo a la mayor brevedad posible. Como bien has apuntado, lo que conecta Corea del Norte con este conflicto de Ucrania ha sido ese despliegue sobre la zona de operaciones de unos 10.000 militares ucranianos que están... norcoreanos, que están apoyando a Rusia para recuperar lo que es el oblast del Kursk. Aquí también Putin sabía que había una línea roja, que era emplear a estos militares ya en territorio ucraniano, y por ahora digamos que se mantienen en lo que es en la provincia del Kursk. Y completando un poco lo que ha comentado Paco, y le explico un poco a los alumnos del máster, es en el año 1991, todos sabemos que Estados Unidos se convierte en la potencia hegemónica mundial, y ahora estamos avanzando hacia un mundo multipolar. Creo que eso ya también se ha redefinido, ¿no? En el sentido de que ya hay dos grandes bloques. Hay el bloque liderado por Estados Unidos, en el que está Europa, y otro bloque en el que se encuentra China, Rusia, Irán, los BRICS, estas organizaciones de cooperación de Shanghái, porque la política que va a seguir Trump es separar a Rusia de China, que justamente la administración de Biden ha conseguido lo contrario, que es acercarlos y consolidar un bloque. Hace unos años los expertos analistas pues comentaban, Rusia se encuentra totalmente aislada, pero se ha demostrado que no, porque hay una serie de organismos como los BRICS, como la Organización de Cooperación de Shanghái, que está reforzando ese bloque. En el año 2016 situamos una cuarta revolución industrial, y esto es una cuestión importante porque toda revolución industrial es un cambio de época. Y recordemos que en la segunda revolución industrial el mundo no fue capaz de adaptarse a ese cambio de época, a esas transformaciones de una manera vertiginosa, que es lo que está sucediendo ahora, y esto desembocó en las dos grandes guerras mundiales. ¿Qué sucedió después? Que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, exceptuando a la antigua Unión Soviética, pues rediseñaron esas organizaciones internacionales para hacer un mundo más seguro, ¿no? Recordemos que se puso en marcha el sistema económico de Bretton Woods en el 44, en el 45 la Carta de San Francisco de la Organización de Naciones Unidas, y en el 49 la OTAN, que nace para frenar ese avance de la antigua Unión Soviética, y en el otro lado pues apareció ese Pacto de Varsovia en el 55, que acabó en el 91. Pero dicho esto, estamos en un momento en el que se está observando que ese sistema, orden mundial que se estableció en ese momento, ha colapsado. Hay que redefinirlo, porque la organización, por ejemplo, las Naciones Unidas, antaño emitía una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el resto de países cumplían, pero es que ahora mismo ni está ni se le espera.
De hecho, el secretario general Guterres pues estuvo en la cumbre de los BRICS, porque los BRICS lo que están pidiendo es que en esas organizaciones internacionales, para que funcionen, tiene que haber también una presencia mayor de todos aquellos países que están representando más del 60% de la población y un 40 y tantos % del PIB internacional. Dicho esto, en este cambio de época va a tener que haber una reconfiguración internacional, si no, todos estos mecanismos que estaban previstos para evitar esta escalada de los conflictos, pues se ha demostrado que están fallando porque se tienen que actualizar. Menciona Carlos dos hitos en la construcción de este orden internacional que ahora mismo colapsa, que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Hubo algo en común en ambas deflagraciones, en ambos conflictos bélicos, que fue la neutralidad española, que España logró contra todo pronóstico, porque muchos países fueron casi contra su voluntad arrastrados a estos dos conflictos internacionales por una cascada de enfrentamientos que a su vez activaban otros enfrentamientos. España logró, casi milagrosamente digo, mantenerse a salvo de alguna forma de estas dos grandes guerras. Esto ha cambiado a día de hoy, no solo en la cuestión española, no es España la única que ha renunciado a su tradicional neutralidad para posicionarse activamente a favor de uno de los dos bloques en liza. Estamos hablando de la OTAN. También lo hemos visto con el caso de los países nórdicos, ¿no? Países como Suecia o como Finlandia, que hacían gala de una secular tradición de neutralidad e incluso de pacifismo en los conflictos, han ingresado en la OTAN ayer por la mañana y hoy están repartiendo panfletos de cómo sobrevivir a una guerra nuclear. Hoy en las televisiones suecas y finlandesas están sacando avisos de qué acopio de comida, de agua, de yodo hacer para sobrevivir a un escenario de guerra nuclear. Perder la neutralidad tiene un precio serio que nuestras élites políticas yo creo que desprecian y que se toman a broma, porque esto puede parecer todo una perspectiva remota, una alternativa poco posible, poco creíble quizás, pero es real. Lo terrible de esta posibilidad de una guerra nuclear a gran escala es que es real, por pequeña que sea, real. Y parece que nuestras élites políticas, quizá porque ellos tienen búnkeres, no se la toman todo lo en serio que deberíamos. Quería hacerle una última pregunta a nuestros invitados, precisamente relacionado con España, ¿no? Que es lo primero que nos debe interesar. Confesaré que este programa tiene un sesgo, que es estar siempre a favor de los intereses de España, y luego todo lo demás. Luego la Unión Europea, Occidente, la democracia, lo que sea, ¿no? Luego todo lo demás, pero un poquito luego. Primero los intereses de los españoles. Mi pregunta a los invitados sería, ¿qué papel juega España en todo esto? ¿Cuál es el interés de España en todo esto? ¿Qué tenemos que hacer? Antes de entrar en el caso específico de España y añadiendo a lo que se ha dicho antes de la arquitectura mundial, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, el hecho más grave que yo lo analizaría desde el punto de vista global, ¿no? Por dos factores. Han saltado por los aires dos factores importantísimos. Uno, el diálogo entre las superpotencias. Es decir, los 60 fueron una época muy difícil también, yo diría no tan grave como esta, pero muy difícil. Estuvimos al borde de una guerra nuclear con la crisis de los misiles de Cuba entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1962. En 1962, pero una década después, en 1972, el secretario general Brezhnev y el presidente Nixon firmaron los primeros acuerdos de limitación de armas estratégicas. SALT 1 y SALT 2. Misiles antibalísticos y luego SALT 1 y SALT 2, ¿no? Y a partir de ahí se inició, bueno, pues toda una dinámica de diálogo entre las dos superpotencias de cara a mantener un equilibrio, llámese del terror o llámese como se quiera, basado en la destrucción mutua asegurada, pero que aseguró durante muchas décadas la paz en el mundo, y específicamente, no tanto en el mundo, pero sobre todo en Europa, hasta que todo saltó en mil pedazos con la guerra de Yugoslavia, por cierto, provocada por la OTAN, ¿no? España, Paco, que tenemos que concluir. Con el desmembramiento de Yugoslavia. Entonces, el caso de España es que, claro, es lamentable, ¿no? Porque desde la traición, ¿no?, a los intereses nacionales que supuso el giro copernicano en la política internacional por parte del gobierno de Felipe González de este OTAN no al OTAN sí, de entrada no y luego a OTAN sí, lo que ha supuesto es hipotecar el futuro de España en el concierto internacional, porque España tendría un gran futuro en el concierto internacional, no solo por tener buenas relaciones con China o con Rusia, con grandes potencias, sino por un papel que podríamos tener importantísimo como puente con países hermanos de sangre, me atrevería a decir, ¿no? Como son los países del continente americano o incluso los países árabes, ¿no? Que, en fin, claro, hemos renunciado a todo eso en aras de de intereses que no tienen nada que ver con el interés nacional.
Paco, ¿qué hace España en todo esto? Bueno, esto pone de manifiesto la irrelevancia Digo, Paco, estratégica, Carlos, perdón. la irrelevancia estratégica de Europa, porque obedece a unos intereses. Yo creo que todo esto también abre una ventana de oportunidad. Confiemos en que la escalada del conflicto no llegue a un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia, que a partir del 20 de enero pues se abra ese proceso de negociación y se llegue a una solución del conflicto, que desgraciadamente pasará por una cesión territorial por parte de Ucrania. Yo creo que no va a haber otra. Veremos cuánto al final pues va a reclamar Rusia y se va a quedar. Y en esa ventana de oportunidad, Europa tiene que plantearse qué quiere ser de mayor y qué intereses estratégicos tiene. Ahora mismo Europa, España, tiene un problema importantísimo en el Sahel. Europa tendría que decir algo. Pues creo que esas son las cuestiones que tiene que poner sobre la mesa. Y lo que bien ha apuntado Paco, España es, digamos, la punta de lanza hacia nuestros hermanos iberoamericanos, y ahí tiene que también jugar un papel importantísimo como actor estratégico por esos lazos históricos, España, con todo el tema de nuestros hermanos iberoamericanos, de Hispanoamérica, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí, digamos, la hoja de ruta o los intereses que debería de tener España. Completamente de acuerdo. Pues Carlos, Paco, dos magníficos profesionales, dos compañeros ya en mi vida. Esperamos que nos honréis y graciéis con vuestra presencia en futuras ocasiones. Muchas gracias por vuestra perspectiva, por vuestro conocimiento, por vuestra profesionalidad. Y decir al público que ha ocurrido alguna especie de milagro aquí hoy, ¿no? Estos dos compañeros, que son de tendencias ideológicas diferentes, uno proviene más del entorno de la izquierda alternativa, otro proviene más del entorno conservador. Uno podría predecir, que yo lo predecía falsamente, que habría una gran pelea entre ellos hoy. Yo sabía que no, que íbamos a estar de acuerdo. Hemos presenciado algo milagroso, que es que cuando el centro de la política no es quizá las pequeñas cosas de la izquierda y de la derecha, de los partidos políticos, de Aldama, de no sé quién, sino que son los intereses nacionales y son perspectivas como el interés de España, la soberanía española, la hermandad con los países hispanos, la prioridad por lo nuestro, por nuestros conflictos y nuestras amenazas inmediatas, como la situación en el Mediterráneo, en Marruecos, que ha mencionado Carlos. Cuando esto se pone por delante, lo que emerge es, ante todo, la hermandad, ¿no? Y si no la hermandad, al menos sí un clima que es propicio a entenderse. En un país tan polarizado y tan enfrentado, la ocasión de poder hablar y entenderse. Esto es lo que intentaremos cultivar aquí. La geopolítica, a veces, con todo lo terrible que es para otras cosas, nos permite estos pequeños milagros. Y decir, últimamente se está hablando mucho de reclutarnos, salía en el diario Marca incluso, reclutar españoles para una posible guerra. El artículo era: ¿en qué orden serían, qué españoles tendrían que ir a la guerra en caso de un conflicto mundial? Primero los militares, luego los voluntarios, luego reservistas, luego jóvenes entre 18 y 25 años. Bueno, yo quiero decirle a esta casta política que está animando a la guerra, hablo de von der Leyen, hablo de Macron, esta gente que juega con la idea de mandarnos a morir o a nuestros hijos a una futura guerra, decirles que me da la impresión de que en España y en Europa hay muy poquita gente, tristemente, dispuesta a morir por sus países. Si ya están poco dispuestos a morir por sus países, menos seguramente van a estar dispuestos a morir por algún país extranjero o por alguna élite extranjera. Y los pocos patriotas que sí estaríamos dispuestos a morir por nuestros países, seguramente tenemos muchas menos ganas de ir a matar a rusos que de enfrentarnos a Macron, a von der Leyen y a todos los de su calaña. Entonces, mucha fuerza a todos, apostemos, a mi entender, por la paz. España no merece ser arrastrada a una nueva guerra mundial en caso de producirse, y aquí, en todo caso, les estaremos informando de todo ello. Muchas gracias y hasta el próximo programa.